Muchos se preguntarán, ¿pero qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Para qué sirve? Ahora se lo vamos a preguntar a Jimena de la Torre, que es quien acaba de ganar esas elecciones, que va a manejar el Consejo de la Magistratura de la Nación, Ujú. pero es quien maneja y quien controla los jueces, ¿no? Quien Exacto. controla los jueces. Jimena, buenas tardes. Gabriel Anhelo soy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Acá la verdad que fue una semana muy buena para el lado de la República. No solamente es mi elección, sino que el jueves también se impuso Agustina Díaz Cordero como candidata para lo que son los jueces al Consejo de la Magistratura Nacional, así que son buenos augurios republicanos. A ver, para explicarle un poquito a la gente que nos está escuchando, Jimena, ¿qué función vas a cumplir? Porque vas a ser quien va a presidir el Consejo de la Magistratura de la Nación, porque ganaste las elecciones. Digo, ¿cuál es la función que vas a tener? Bueno, el Consejo de la Magistratura Nacional inicia lo que es el proceso de selección de jueces federales. Por otro lado, también es quien sanciona a los jueces federales, llega hasta la acusación de los jueces y maneja el presupuesto del Poder Judicial Nacional, lo cual es un organismo de lo más estratégico, ¿no?, para lo que es la independencia de la justicia federal, y bueno, y ahí vamos con muchas ganas de renovación y con intenciones de lograr un proceso de selección de jueces más objetivo, más equilibrado, más además igualitario, para que realmente tengamos ese sistema de justicia que necesitamos los argentinos para lograr el desarrollo económico que necesitamos, ¿no? ¿El lugar, Jimena, que vas a ocupar, lo ocupaba Diego Molea? No. No. Diego Molea está por el estamento de los académicos, yo voy en representación de los abogados. Bien. Yo voy a compartir en el Consejo de la Magistratura, porque acá se dio algo que por ahí es difícil de entender al que no está muy atento. Cuando la Corte Suprema en diciembre dice que la conformación actual del Consejo de la Magistratura era inconstitucional, sí, porque entiende que estos 13 miembros estaban integrados de manera tal que la política partidaria prevalecía por sobre los espacios más técnicos, ¿no?, jueces, académicos, abogados. Abrió dos vías, ¿no?, abrió dos caminos. Por un lado, le encomendó al Congreso que dictara una nueva ley en donde finalmente la estructura del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento fuera más equilibrada, y mientras tanto, si eso no sucedía, debíamos volver en 120 días al primer Consejo de la Magistratura que tuvimos los argentinos, que estaba integrado por 20 miembros. Con lo cual, estos 13 miembros actuales deben ser complementados por 7 que deben ingresar también antes del 15 de abril, era la fecha de donde se cumplía el plazo de 120 días, que es un día inhábil, así que entendemos que el lunes 18 debería estar conformado ese nuevo consejo, con lo cual se tienen que sumar un senador y un diputado por la segunda minoría, un académico, una académica mujer por ley de paridad de género, una jueza y 2 abogadas. En ese, más el presidente de la Corte Suprema presidiendo el Consejo de la Magistratura. Ahí llegamos a estos 7 que completan el número de 20 para llegar a ese antiguo Consejo de la Magistratura que tuvimos, y que el día lunes 18, después de Semana Santa, deberíamos estar ya trabajando y funcionando. Sí, igual imagino, digo, que a quien le ganaste, que es María Fernanda Vázquez, que es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, también tiene una rama con Diego Molea, ya que él es el rector, ¿no? Digo, me parece que sí, debe haber... Eso es así, eso es correcto. Debe haber un vínculo. De hecho, Diego Molea fue puesto en ese cargo, creo, por sugerencia de Sergio Massa, en su momento. Sí, en realidad María Fernanda Vázquez, decana, tiene como rectora a Diego Molea y es tiene una relación con Diego Molea de más de 20 años, eso lo dice ella expresamente en distintos lugares, o sea, son
los dos son uno, ¿no? Claro. Te quiero hacer una pregunta desde tu ámbito, Jimena. ¿El Poder Judicial corre riesgos hoy? Porque mucho se habla, recién Tommy nos daba una información, la justicia siempre es apuntada cuando puede por el presidente de la República, la Corte Suprema lo mismo. ¿Hoy el Poder Judicial está corriendo riesgo en la Argentina? No, lo que corremos riesgo somos los ciudadanos. Mira, en mi recorrida por todo el interior, que tuve oportunidad de hablar con abogados, con jueces, a mí me quedó muy patente un caso que creo que grafica muy bien lo que pasa en todo el país, ¿no? Me reuní con una jueza en Rosario que ella tiene a su cargo un juzgado que atiende, un juzgado federal que atiende las causas de jubilados, causas laborales, daños y perjuicios, juicios contra el Estado. No estamos hablando siquiera de la justicia penal, ¿no? Que a veces uno cree que la justicia federal solo habla de corrupción. Esta mujer es una mujer que está jubilada actualmente y que no se jubila, no hace efectiva su jubilación, porque en realidad ella es consciente que si se va, si se retira, no solamente deja al juzgado vacante, al juzgado de ella, sino que también deja vacante al otro juzgado, al juzgado número 2 que actúa en Rosario, y además a otros 2 juzgados más que ella subroga a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, su compromiso es con no dejar huérfana de justicia a todo Rosario, ¿no? Claro. Eso es lo que sucede hoy en día y que es resorte del Consejo de la Magistratura. El 25% de la justicia federal está vacante y hay 150 concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay otros 2 concursos que todavía ni siquiera se iniciaron. ¿Y por qué, Entonces, está tenemos vacante? que trabajar antes de ayer. Están vacantes porque los jueces se van jubilando, se van, ¿viste? Hay un recambio natural, sí. y lo que no hay es una previsión, ¿no? O sea, si vos ya sabés que tenés un juez en condiciones que está próximo a jubilarse, sí, ya deberías iniciar un concurso anticipado y ya deberías tener en cartera jueces para cubrir esas vacancias. Entonces hay como una suerte primero, si se quiere, de desidia, pero más que nada también de intencionalidad, porque la vacancia permite designar a dedo jueces subrogantes con jueces que son más fáciles de poner a gusto y piacere, ¿no? Entonces, que nosotros queremos ir al Consejo de la Magistratura para empezar a sacarle esta discrecionalidad al Consejo de la Magistratura, eliminar a la mínima expresión la posibilidad de manipulación de estos concursos para llegar con los mejores jueces, no con los más amigos de. Claro. Hoy hay muchos jueces, Jimena, que se designan a dedo o por algún tipo de interés. Digo, es mucha la cantidad de, más allá de las vacantes que vos mencionabas, digo, imagino que debe haber también designaciones. Son muchos los jueces que se designan, no estamos hablando de un tema judicial, por supuesto, recién vos lo explicabas bien. Digo, ¿se ponen a dedo o por algún tipo de interés? ¿Hay muchos de esos casos? Mira, tuviste 16 años un Consejo de la Magistratura que hoy la Corte dice prevalecía la política de turno por sobre el resto, ¿no? Entonces, durante 16 años claro, tenías a la política que podía, de alguna manera, imponerse al momento de designar jueces, ¿no? El 70% de los jueces federales actuales fue designado bajo este Consejo de la Magistratura, en estos 16 años. Entonces, cuando nos preguntamos por qué tenemos un juez como Boyko, que dice las expresiones que dice, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, 16 años, un 70% de jueces designados bajo esta ley, bajo este Consejo de la Magistratura, en donde la política prevaleció y pudo imponerse respecto de otros estamentos que por ahí no necesariamente estaban de acuerdo con esas designaciones, ¿no? O sea, la elección no es por capacidad o por rango, sino por conveniencia. Pero tiene que ver con un proceso, ¿no? Yo creo que cuando los procesos tienen márgenes de discrecionalidad, ahí es donde de alguna manera el diablo mete la cola, ¿no?
Ahora, esos procesos de discrecionalidad están perfectamente detectados dentro de lo que es el proceso de selección, y nosotros vamos con toda la intención de empezar a reducir. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de una entrevista. Las entrevistas, o sea, el proceso de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura tiene 3 etapas. Los antecedentes, quiere decir la trayectoria de esa persona que quiere llegar a ser juez federal, un examen escrito que tiene que ver con resolver un caso concreto y cómo resuelve esa persona el caso concreto, y después hay una entrevista oral, ¿no? En las dos primeras etapas hay un puntaje determinado que en total suman 200 puntos. Ahora, la entrevista no tiene puntaje, es cualitativa. Entonces, ¿qué pasa? A veces, en el orden de mérito, a partir de los antecedentes y el examen, vos tenés jueces que candidatos que quedaron en el orden de mérito por ahí en lugares muy debajo, ¿no? Un número 40, 50, 60, y esos candidatos que habían quedado abajo porque los puntajes no fueron tan buenos, cuando van a la entrevista, de repente, de una manera sorprendente, llegan a integrar la terna. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pudo haber hecho esa persona en una entrevista para llegar a ese lugar? Y en realidad es tan simple como ir a la comisión de reglamentación que funciona en la órbita del Consejo de la Magistratura e imponer un cambio en ese proceso de selección para determinar un puntaje en esa entrevista. Entonces, si vos en esa entrevista le das un puntaje determinado, un puntaje que te influya, pero que no te lleve a hacer saltos discrecionales como los que te acabo de explicar, empezás a restarle posibilidades de manipulación al proceso de selección. Claro. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, Jimena, yo quiero por último preguntarte, esta votación y esta elección que a vos te llevó casi a un 60% de los votos contra el 40%, 40. Exactamente. ¿Es un golpe duro para el kirchnerismo, para la cámpora en este lugar donde quieren crecer en el tema judicial, en el tema justicia y acaparar espacio? Digo, para ellos, ¿es un golpe duro para el kirchnerismo que haya perdido esta votación? Creo que es una gran noticia para los republicanos. Ajá. Y ahí englobo a todos aquellos que quieren un país en donde las instituciones sean respetadas y valoradas, ¿no? Y es lo mismo que pasa con Agustina Díaz Cordero, que fue designada, hoy es consejera electa por los jueces, que también tiene esa mirada republicana. Digo, creo que es un gran paso para un país más republicano y más institucional. Jimena, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias muy a amable, ustedes. Hasta luego. Jimena de la Torre es la nueva presidenta del Consejo de Magistratura de la Nación, ganó sus elecciones, le ganó a su rival que es Fernanda Vázquez, la decana de la Facultad de Derecho, en un tema muy sensible en nuestro país que tiene que ver con la justicia. El presidente, no nos olvidemos, de vez en cuando puede, atiende a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Digo, es un tema, hay preocupaciones teniendo en cuenta que cuando se terminen los fueros hay que ver qué es lo que pasa, ¿no?